siguiendo con las clases de movimiento ondulatorio, entonces vamos a comenzar a mirar lo que es la acústica. La acústica es la parte de la física que se encarga de estudiar el sonido. Entonces, para poder estudiar el sonido, recordemos primero algunos conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior. Y vamos a recordar que es una onda. Entonces, ustedes de pronto se han preguntado alguna vez cómo escuchamos, cómo nos llegan a nosotros señales de televisión, de radio, de los celulares, cómo por ejemplo algunos animales se pueden comunicar entre sí. Muchos se preguntan cómo los murciélagos, a pesar de ser ciegos, esquivan los objetos, atrapan su alimento y nunca se chocan con las paredes cuando van volando. Todo esto pues simplemente se responde conociendo lo que son las ondas. Pero para que haya una onda, recordemos que debe existir una vibración. Entonces miremos qué es una vibración. La vibración pues es esa oscilación respecto a la posición de equilibrio que se genera al crear una onda. Cuando se hace sonar una campana, ella vibra, una guitarra, cualquier instrumento. Cuando tocamos la puerta, simplemente se producen vibraciones, y estas vibraciones al desplazarse por el espacio pues van a llegar a nuestros oídos produciendo el sonido. Aquí en el ejemplo podemos mirar cómo al hacer sonar una campana se forman las ondas. Esas ondas son concéntricas, quiere decir que tienen todas la misma distancia con respecto al centro, que es la campana, y la campana es lo que se llama en este caso la fuente sonora o la fuente emisora del sonido. La distancia que hay entre cada una de las circunferencias es lo que me determina a mí la longitud de onda. Entonces recordemos que es una onda. Aquí en la animación tenemos cómo se produce la onda del sonido. Si nos damos cuenta, es muy parecida a la onda que veíamos cuando arrojábamos, por ejemplo, una piedra en el estanque sobre el agua. Entonces, la onda, pues recordemos que es el desplazamiento de las partículas en el espacio durante un determinado tiempo. Pero físicamente, ¿qué es la onda? Pues la onda es esa perturbación que se propaga en un medio material, cuando estoy hablando, por ejemplo, de una cuerda o del sonido, o que se puede propagar por el vacío, y estoy hablando de ondas electromagnéticas. Recordemos que si la onda necesita de un medio material para propagarse, se llaman ondas mecánicas. Recordemos un poco los elementos y algunas de las clases de ondas. Cuando se genera esta configuración de la onda, entonces recordemos que si estamos hablando con respecto al eje de equilibrio, la parte superior de la onda recibe el nombre de cresta o montaña y la parte inferior recibe el nombre de valle. El punto más alto que tiene una cresta o montaña o que tiene un valle se llama antinodo, y los puntos de corte de la onda con la posición de equilibrio eran los nodos. La distancia que existe desde la posición de equilibrio hasta un antinodo, cualquier antinodo, recibe el nombre de amplitud. Y la longitud de onda, que recordemos que tenía varias definiciones: la distancia que hay entre dos montañas, o la distancia que hay entre dos valles, distancia que hay entre dos antinodos no consecutivos, o distancia que hay entre tres nodos consecutivos. Esta de acá es una longitud de onda, pero esta de acá también se considera una longitud de onda. También hablábamos nosotros de lo que era el periodo y lo que era la frecuencia. Recordemos que el periodo pues era el tiempo que transcurría entre dos ondas consecutivas. Por eso periodo es el tiempo entre el número de oscilaciones, y sus unidades son los segundos. Y la frecuencia, que es la inversa del periodo, o sea, el número de oscilaciones en determinado tiempo, y sus unidades son los segundos a la menos 1. Como periodo y frecuencia son inversos, podemos escribir periodo igual 1 sobre frecuencia o frecuencia igual a 1 sobre periodo. Recordemos también dos clases de ondas que veíamos, que son las ondas que se generan según la dirección de propagación de la onda y de las partículas del medio. Entonces, si la dirección de vibración
es en forma perpendicular, se dice que la onda es transversal. Pero si las partículas del medio viajan en la misma dirección de propagación de la onda, se dice que la onda es longitudinal. Habiendo recordado ya esto, entremos entonces a mirar lo que es el sonido. ¿Qué es entonces el sonido? Pues el sonido simplemente es una onda mecánica longitudinal. ¿Por qué se dice que es mecánica? Porque necesita de un medio material para propagarse. Quiere decir que el sonido no se puede propagar en el vacío. En el vacío solo se propagan las ondas electromagnéticas. Y además es longitudinal. ¿Por qué se dice que es longitudinal? Porque el movimiento de las partículas de la onda sucede en la misma dirección de propagación de esa onda. Aquí miramos nuevamente la configuración de una onda de sonido, en la cual, recordemos nuevamente, la separación entre cada circunferencia me determina a mí su longitud de onda. Resulta que el oído humano tiene un rango de audición que está entre los 20 y los 20.000 Hz. Este es el campo del oído humano. Pero los animales, algunos animales, tienen oídos diseñados para escuchar sonidos más bajos de los 20 Hz, que son los llamados infrasonidos, como por ejemplo los elefantes, y hay otros animales que escuchan por encima de los 20.000 Hz, que son los ultrasonidos. En el rango entre los 20.000 y los 40.000 Hz podemos encontrar los perros y los gatos. Esto explica el por qué cuando un entrenador está entrenando pues a un perrito y hace sonar su silbato, el perro escucha el silbato, pero nosotros no lo podemos escuchar porque ese silbato está en una frecuencia que se sale del rango de frecuencia que puede escuchar el oído humano. Tenemos el caso de los delfines o de los murciélagos, que tienen un oído supremamente desarrollado y ellos ya pueden escuchar frecuencias de casi los 160.000 Hz. Pero ¿cómo funciona el oído? Entonces resulta que al hacer vibrar, en este caso hay una persona hablando, lo que hace es que la vibración del aire que sale de los pulmones de la persona pues pasan a través del aire y llegan al oído. Al llegar al oído, llegan primero al pabellón del oído, entran al canal auditivo. En el canal auditivo hacen vibrar esta pequeña membrana que se llama membrana timpánica, algunos la llamamos tímpano. Esa membrana comienza a vibrar, hace mover la cadena de huesecillos que hay dentro del oído y esa sensación es conducida a través del canal auditivo hasta llegar al cerebro y ahí se transforma en sonido. Miremos entonces cómo se calcula la velocidad de propagación del sonido. Para mirar la velocidad de propagación del sonido, pues tenemos que recordar la longitud de onda, la frecuencia y el periodo. Entonces, la velocidad de propagación de la onda es el producto de su longitud de onda, lambda, por la frecuencia. Recordemos que frecuencia es el número de oscilaciones que hace la onda por unidad de tiempo. Nosotros sabemos que frecuencia y periodo son inversos. Por lo tanto, tenemos otra fórmula que me dice que velocidad es igual a longitud de onda lambda sobre periodo. La velocidad de una onda, lógicamente, va a depender de la característica del medio. En los medios donde se está propagando, su velocidad va a cambiar. Por ejemplo, si lo hace en el aire, aquí el rango de velocidad varía entre los 333,5 metros por segundo a los 343 metros por segundo. ¿Eso de qué depende? Depende de la temperatura ambiente que haya en el aire. Para efectos de trabajo en física, pues se va a trabajar con la temperatura promedio, que es entre los 13 a 15 grados Celsius, y se trabaja a un valor de 340 metros por segundo. Por ejemplo, si lo hace en el agua, ahí también depende de quién. Depende de la temperatura que tenga el agua y de la salinidad que ella tenga. Aquí en este caso pues va a oscilar entre los 1493 metros por segundo
a los 1513 metros por segundo. Miremos una tabla donde aparecen las velocidades del sonido en algunos materiales. Si el sonido viaja en el aire a una temperatura ambiente, que decía que va entre los 13 a los 15 grados Celsius, la velocidad del sonido va a ser de 340 metros por segundo. Pero si lo hace en el aire a 0 grados Celsius, la velocidad va a ser de 331,5. Aquí nos podemos dar cuenta que si el ambiente es más caluroso, el sonido va a viajar más rápido que en ambientes fríos. En el agua podemos tener agua dulce a 25 grados Celsius y su velocidad es de 1493 metros por segundo, o a 30 grados Celsius, que es de 1493. Entonces nos damos cuenta nuevamente que si la temperatura va bajando, la velocidad del sonido va disminuyendo. En el agua de mar, por su salinidad, es de 1513 metros por segundo. Y aquí encontramos otros materiales en los cuales el sonido también puede viajar. Algunos han observado mucho esta imagen que tengo acá, y a veces miramos al cielo y vemos como que pasó un avión, pero nosotros no lo escuchamos, simplemente vemos que deja como una estela blanca. Entonces resulta que estos son aviones especiales. En este caso tengo el F-18 de la Armada de los Estados Unidos, que está rompiendo la barrera del sonido. Entonces ustedes han escuchado también hablar de qué es la barrera del sonido. La barrera del sonido es simplemente esa barrera omnipresente que viaja en todas las direcciones a velocidades muy altas. Cuando el avión, en este caso, viaja y alcanza los 340 metros por segundo, se alcanza la velocidad del sonido, entonces es donde se dice que hay una explosión sónica. Esa explosión sónica entonces es la que me va a producir esta estela que se ve detrás del avión. Aquí pues la forma en que el aire fluye alrededor de la superficie va a cambiar, y algunos científicos hablan del Mach. ¿Qué es el Mach? Entonces el Mach es simplemente cuando el móvil o el cuerpo alcanza la velocidad del sonido, rompiendo esa barrera del sonido. Por lo tanto, Mach 1 equivale a la velocidad del sonido. Mach 2 pues es 2 veces la velocidad del sonido, y así sucesivamente. Vamos a mirar aquí una imagen de donde se va a producir un estampido sónico. Entonces hablábamos antes que si el objeto, en este caso pues estamos viendo que es un avión, se mueve más rápido que la velocidad del sonido, superando esa onda del sonido, pues se va a crear, aquí lo vemos, el estampido sónico. Entonces la primera configuración, si nos damos cuenta, todas las esferas son concéntricas. Significa que la velocidad de la fuente sonora, en este caso, es 0 metros por segundo. Significa que esta es la configuración de un cuerpo, de una fuente sonora que está en reposo. Cuando ese cuerpo, esa fuente sonora comienza a moverse, aquí en la imagen pues, se va moviendo a derecha, vemos cómo esas ondas concéntricas se empiezan a comprimir del lado o de la dirección en la cual se está moviendo, en este caso el avión. Aquí en este caso la velocidad de la fuente, denotada como v sub f, va a ser menor que la velocidad del sonido. Si el avión alcanza la velocidad del sonido, aquí la longitud de onda se pierde. Como nos damos cuenta en la imagen, toda la compresión de las ondas va a estar en este punto, que era lo que llamábamos Mach 1, que significa que la velocidad que lleva la fuente va a ser exactamente igual a la velocidad del sonido. Cuando ya alcanza el estampido sónico y rompe esa barrera del sonido, entonces la velocidad del sonido va a ser menor que la velocidad de la fuente. Vamos a mirar una aplicación de cómo calcular la distancia que puede recorrer un sonido que se refleja chocando contra un obstáculo cualquiera, y ese sonido se devuelve y llega nuevamente a nuestros oídos.
que es lo que todos conocemos como eco. ¿Qué es el eco? Pues la reflexión del sonido contra un obstáculo. Resulta que el oído humano solo distingue con claridad como distintos dos sonidos, pero esos dos sonidos se distinguen en un intervalo de al menos 0,1 segundo. Entonces vamos a mirar cuál es esa distancia que recorre. Aquí tengo E igual a B por T. E es el espacio, nosotros pues lo manejamos con X, que es igual a la velocidad del sonido, que en este caso es 340 metros por segundo a temperatura ambiente en el aire, por 0,1 segundos. Si hacemos la multiplicación nos da 34 metros. Quiere decir que el sonido en ir, chocar contra el obstáculo y volver nuevamente a nuestro oído va a recorrer 34 metros. Entonces, para que se produzca el eco, nosotros debemos dividir este 34 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la distancia en ir y venir. Como avanza la misma distancia en la que retrocede en su reflexión, por eso se divide entre 2. 34 dividido 2 me da 17 metros. ¿Qué significa? Que el sonido, para que se produzca el eco, nosotros lógicamente lo podamos escuchar, el obstáculo debe estar por lo menos a 17 metros de la fuente emisora. Miremos entonces en forma general cuáles son las características del sonido. El sonido es una energía que se propaga por el aire y por otros medios materiales, siempre mediante ondas. Lógicamente, pues tiene la capacidad de impresionar el oído, produciendo las sensaciones sonoras que nosotros podemos escuchar. Ya sonidos demasiado fuertes ya se consideran ruidos que son perjudiciales para nuestra salud auditiva. Aquí tengo un ejemplo. Al golpear esta campana vemos que aquí se generan las ondas en forma concéntrica. Esta vibración pues pasa a través del aire y llega a nuestros oídos, y a la campana es a la que nosotros vamos a llamar foco sonoro. Cualquier objeto que emita un sonido va a ser un foco sonoro. El sonido pues se propaga mediante ondas longitudinales. Esas ondas longitudinales solamente van a avanzar por medios materiales. Por eso es que el sonido no puede propagarse en el vacío. Y pues todos los materiales, prácticamente todos los materiales producen sonido, pero a diferentes velocidades. El sonido, al igual que todas las ondas, pues se propaga en línea recta en todas las direcciones del espacio. Y tiene la particularidad también de que se puede reflejar. Recordemos, si se refleja y se devuelve llegando hasta nuestros oídos, pues se va a producir el eco. Si nos damos cuenta aquí en las campanas, entonces las ondas producidas por esta campana forman pues esferas concéntricas, y los radios pues son todas las direcciones en las que puede propagarse el sonido. En la segunda imagen tenemos un barco que tiene un sonar. ¿Qué es lo que hace el sonar? Simplemente emite sonidos. Este sonido va a chocar contra el banco de peces y se va a devolver, o sea, se va a reflejar. Esa es la forma de las personas del barco, de los pescadores, saber dónde está el banco de peces para poder tirar sus redes. Y la reflexión del sonido pues puede producir eco, que ya sabemos que es esa sensación que produce la reflexión del sonido si el obstáculo está por lo menos a 17 metros del foco emisor. Si está a menos de 17 metros, entonces ya ese fenómeno no se llama eco, sino que se llama reverberación. Espero que hayan entendido bien el tema de sonido. No olviden, por favor, despejar sus dudas en las horas de clase.